Bien, hermanos, ¿estamos listos? Bien, ya estamos listos. Vamos a disponernos entonces para iniciar con nuestra oración de la noche ya. Oración de la noche, en la cual meditaremos en la palabra de nuestro Dios. Hoy es quinto domingo, después de Pentecostés, y el texto central para la meditación, según nuestro leccionario, dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Entonces voy a poner en silencio ahora a los micrófonos de todos y luego lo volvemos a activar más adelante. Bien. Comenzamos nuestra oración de la tarde en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La luz de Cristo, la luz del Señor. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Oremos. Alabado eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que guiaste a tu pueblo Israel con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Ilumina nuestras tinieblas con la luz de Cristo. Tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestro sendero. Porque tú eres misericordioso y amas a toda tu creación, y nosotros, tus criaturas, te glorificamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, a ti clamo, ven pronto a mí, escúchame cuando te llame. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos,
Por eso, Señor y Dios, mis ojos te buscan. En ti confío, no me desampares. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Oremos. Que el incienso de nuestra oración de arrepentimiento suba a ti, oh Señor, y que tu bondad descienda sobre nosotros, para que con mentes purificadas podamos cantar tus alabanzas con la Iglesia en la tierra y con toda la corte celestial, y podamos alabarte por siempre jamás. Amén. El salmo para el día de hoy corresponde al Salmo 145, versículos 1 al 14. La letra L la voy a leer yo como liturgo y la letra C corresponde a la comunidad. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Reconocerán el poder de tus sublimes obras, y yo daré a conocer tu grandeza. Divulgarán el recuerdo de tu inmensa bondad, y a grandes voces dirán que tú eres justo. El Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Señor, que toda tu creación te alabe, que te bendigan todos tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que den a conocer tu poder. Tu reino es un reino de todos los siglos. Tu dominio durará por todas las generaciones. Tú, Señor, levantas a los que tropiezan y reanimas a los que están fatigados. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre y siempre alabaré tu nombre. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del Antiguo Testamento la encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 7 al 9 y del 19 al 22. Escrito está: Señor, aunque nuestras iniquidades nos acusan, y aunque nuestras rebeliones se han multiplicado y hemos pecado contra ti, haz honor a tu nombre y actúa en nuestro favor. Tú eres la esperanza de Israel. Tú eres su protector en momentos de angustia. ¿Por qué actúas como si fueras un extraño en la tierra, como un caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué te quedas atónito, como un guerrero incapaz de salvarnos? Tú estás en medio de nosotros, Señor, y tu nombre es invocado sobre nosotros. No nos desampares. ¿Acaso has desechado por completo a Judá? ¿En verdad aborreces a Sión? ¿Por qué nos has herido sin darnos el remedio? Esperábamos tener paz y no recibimos ningún bien. Esperábamos ser sanados y solo estamos confundidos. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, pues contra ti hemos pecado.
pero no nos deseches. No deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre. Acuérdate de tu pacto con nosotros. No lo invalides. No hay entre los ídolos de las naciones uno solo que haga llover. Pero tú, Señor, eres nuestro Dios. Tú eres quien nos manda del cielo las lluvias. Por eso esperamos en ti, pues tú haces todas estas cosas. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura de la epístola corresponde a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 hasta el 25. Escrito está: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura del Santo Evangelio corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Escrito está: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Preparándonos para el mensaje, para el estudio en la palabra, los invito a que podamos entonar todos juntos el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud.
Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de ustedes. Amén. Ahí les estoy invitando a quitar el silencio de los micrófonos. En el día de hoy, entonces, seguimos estudiando y meditando el Evangelio asignado para el domingo, pero también nuestra temática acerca de la cruz del cristiano. Y ya vamos por la tercera parte de nuestro estudio. El texto del Evangelio de Mateo, que nos deja esta frase de Jesús, los haré descansar, lo encontramos en Mateo 11, 25 al 35, para aquellos que lo quieran buscar en sus Biblias. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 35. Versión Reina Valera. La que tenemos nosotros. Así es, la Biblia que tenemos generalmente de la iglesia, que tiene el Cristo aquí. Sí. Por eso no tengo una mano. Se lo olvida. No, que no podemos. Si lo tienen, bien. Y si no, no hay problema, también va a estar proyectado. Así que, Ya. pero si usted le quiere marcar algo o anotar, ahí pueden usarlo también. Bien. Tercer domingo de Pentecostés, conocimos acerca de las implicancias de ser un discípulo de Cristo, que no era todo color de rosas, sino que al enseñar en su nombre en un mundo hostil al Evangelio, iba a aparecer esta marca de la Iglesia de Cristo, que es la cruz, ¿no? Y los padecimientos. En el cuarto domingo de Pentecostés, domingo anterior, conocimos sobre el martirio y el propósito de Dios detrás de esto. En el día de hoy, quinto domingo después de Pentecostés, conoceremos algunos ejemplos de mártires y cómo Dios los usó para su propósito misional. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiere leer los versículos 25 al 27 de nuestro Evangelio de hoy, por favor? Donde Jesús agradece al Padre por revelarse no a los sabios y grandes entendidos de este mundo, sino a los humildes. En ese momento, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Gracias. Luego, en los versículos siguientes, Jesús nos llama a encontrar nuestro descanso en Él. Versículos 28 al 30, por favor. No, porque a lo mejor no me sale el audio. Sí, pues. Todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma. Mi yugo es fácil y mi carga liviana. ¿Lo otro no es esto? Bien. Vamos a leer los últimos dos versículos de vuelta, por favor, porque no sé si se escuchó bien. Parece que Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Excelente, ahora sí se entendió clarito. Muchas gracias. Bien, Mateo capítulo 11. ¿Sí? Cuando Jesús, dice el primer versículo de este capítulo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿se acuerdan que en los evangelios anteriores Jesús estaba dando instrucciones a sus apóstoles que había escogido y llamado? Y les había no solo dicho qué tenían que hacer, sino también les había hablado acerca de las implicancias de lo que traería cuando ellos cumplan con su misión. Bueno, ahora ya tenemos un Jesús que terminó de dar instrucciones
y ahora se fue del lugar en el que estaba y se fue a enseñar y a predicar en otras ciudades, dice el versículo 1. También en el capítulo 11 de Mateo está la historia y se nos relata que Juan el Bautista estaba en la cárcel por causa de su testimonio. ¿Cuál era el testimonio de Juan el Bautista? ¿Recuerdan que él decía, yo no soy el Cristo? Y cuando vio a Jesús dijo, he aquí, él es Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado. Exacto, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por ese testimonio él estaba preso. ¿Ok? Jesús estaba entonces predicando en las ciudades en las que había hecho milagros, dice también los versículos siguientes en el capítulo 11, pero él había visitado ya por segunda vez estas ciudades, y en la primera visita él había sanado enfermos, había expulsado demonios y tantos otros milagros que se nos relatan en los evangelios, pero en este caso él volvió a esas ciudades para ver cómo estaba la gente, y él los reprende a ellos, a la gente de estas ciudades, por su falta de arrepentimiento. Luego de esto, de que Jesús los reprende, es que toma lugar el relato de nuestro texto, el de hoy, el que leímos hoy. Entonces, los padres de la iglesia, es decir, los primeros pastores después de Cristo, comentan que Jesús llama agotados de tanto trabajar a aquellos que llevan sobre sí el peso de la ley. Es decir, cuando se entiende que el ser cristiano es cumplir con ciertos requisitos o con cierto tipo de leyes, por ejemplo, que para ser cristiano de verdad uno tiene que usar, por ejemplo, polleras o no pantalones, o que uno no debe tener tatuajes, o que uno no debe tomar alcohol, o que uno no debe hacer ciertas cosas y cumplir con tantas leyes. Entonces, esto se torna una carga tan pesada que es no solamente imposible de cumplir, sino que va más allá incluso de la ley que Dios mismo estipuló. Entonces, Jesús llama agotados de tanto trabajar o de tanto hacer para aquellos que quieren ganarse el cielo con sus obras. Y llama de cargados a aquellos que llevan sobre sí el peso de sus pecados, ¿sí? En los Salmos vemos repetidamente cómo aquellos salmistas que se confiesan pecadores ante Dios, ellos hablan de que tienen una carga muy pesada, que sus huesos, les duele hasta los huesos, como que tienen una mochila muy grande, un peso muy grande sobre sus espaldas, como que sienten que los pecados son una carga que no se ve, pero que realmente se siente en el cuerpo cuando uno está o ha cometido un pecado y su conciencia le persigue, ¿no? Entonces, cuando se entiende a la ley como el camino para la salvación, pronto nos damos cuenta de que es imposible transitarlos por nosotros mismos. Sería como un camino tan empinado que sería como escalar, no sé, todos los Andes y las montañas más altas del mundo para alcanzar la salvación. Y por uno solo, por uno mismo. Así también, quien no se deshace de sus pecados, cargará con ellos hasta el final de sus días, y estos los hundirán más y más hasta lo más profundo de la desesperación. Porque cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora del juicio, cuando somos confrontados por nuestros pecados y la palabra nos muestra claramente sobre nuestro pecado, no hay forma de escapar. Entonces, eso nos hace entrar en desesperación, y eso es estar cargados con los pecados, ¿no? Entonces, la forma de deshacerse de ellos justamente es de lo cual Jesús reprende a estas ciudades, que es el arrepentimiento y la confesión. Así decían, por ejemplo, el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero al confesar mis pecados, él sintió que fue liberado, ¿no? Como que toda su carga ya pasó a otra persona, básicamente. Y eso es lo que Jesús nos está invitando, a que pongamos todas las cargas de nosotros, de nuestras vidas, sobre Él, especialmente nuestros pecados. Jesús lleva la carga de la ley y del pecado. Jesús nos libera del peso de la ley porque Él mismo la cumplió por nosotros. Y así también llevó nuestros pecados desde el día de su bautismo hasta la cruz, donde pagó por ellos el terrible precio de la muerte. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo recordemos. Desde el día de su bautismo, Jesús se puso la mochila
de ser el Salvador de la humanidad y de llevar sobre sí todos los pecados del mundo. Vieron que cuando Jesús, después de ser bautizado, Él es llevado inmediatamente al desierto, y ahí es donde empieza realmente la persecución, donde Él comienza a ser tentado, porque el diablo lo empieza a perseguir porque huele que hay pecado en Él. Todo su tiempo anterior de su ministerio, de su vida, perdón, no se nos cuenta en los evangelios, porque realmente no es necesario, en el sentido de que Jesús recién carga con nuestros pecados en su bautismo. Y así también en nuestro bautismo Él intercambia. Nuestros pecados se los damos a Él y Él es entonces el que los carga por nosotros. Así, al perdonar nuestros pecados, Él nos hace libres de toda cautividad y de toda opresión que nos aqueja. Desde su bautismo hasta la cruz, Jesús carga con esa mochila pesada que se llaman nuestros pecados. Así, el yugo de Cristo es fácil y su carga es liviana, porque es el camino de la gracia, el camino del Evangelio, en el cual Cristo nos salva tan solo por su gran misericordia y por medio de la fe, sin obras de nuestra parte. Imagínense si tuviéramos que pagar por todos nuestros pecados. Si cada acción mala que cometemos y cada error o cada cosa buena que no hacemos, cada oportunidad de servir que desaprovechamos, se nos pasara un parte o una multa por cada una de esas cosas. Sería realmente una deuda que nunca en nuestra vida, ni con todo el trabajo del mundo, podríamos pagar. Sin embargo, es una deuda que asume Jesús. Y por eso es la vida de la gracia, porque Él es el que la paga por nosotros, con su propia vida. Por eso dice Jesús que su yugo es fácil y su carga es liviana, porque no la llevamos nosotros, sino que Él la lleva por nosotros. Bien, así ya lo había anunciado el profeta Isaías. Dice en Isaías 53, 4-6, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Entonces, ahí está Jesús, camino a la cruz, con esa mochila, con ese peso que lo hace para liberarnos justamente a nosotros de llevar esta carga. Y a eso se refiere cuando dice que en Él tenemos descanso. También hace sentido y hace eco cuando Jesús dice que Él es nuestro sábado, que Él es nuestro día de descanso. Él es el día, y esto es lo que hace sentido también a que el día del Señor es el día de descanso, el día en el que Él, por ejemplo, descansó de toda la creación. Y el descansar para los cristianos no es otra cosa que poner toda nuestra vida y por todas las cosas malas, todos nuestros pecados sobre Cristo y ser liberados de Él. Ahí está nuestro descanso. Entonces, hacer este intercambio feliz en el cual nosotros le damos pecados, pesos, preocupaciones, dudas y temores, y Él nos devuelve seguridad, nos devuelve consuelo, nos devuelve fidelidad, nos devuelve amor, misericordia, para que después, renovados con eso, podamos también compartirlo con nuestros hermanos y con todo el prójimo que nos rodea. Bien, llevando nuestras cargas. Así como Cristo nos libró del peso de la ley y del pecado, así hemos de servirnos entre los hermanos, no como los judíos que imponían pesadas cargas sobre los suyos. Y dijo Jesús: hay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. No así, sino como dice el apóstol: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplirán así la ley de Cristo. Esto es cuando, por ejemplo, el primer ejemplo de los judíos que ponen cargas muy difíciles de llevar es cuando con las personas que nos relacionamos ponemos muchos requisitos
o somos demasiado exigentes con las demás personas, y estamos constantemente o criticándolos o juzgándolos por su trabajo, por su obra, y en lugar, cuando vemos que hacen algo mal o que no lo están haciendo bien, en lugar de ayudarlos, simplemente le ponemos una carga más pesada. Simplemente, en lugar de alivianar su camino, lo que hacemos en nuestro pecado, en nuestra naturaleza humana, es hundirlo más en su miseria, ¿no? Por eso dice el apóstol: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Qué bueno cuando nos hemos enterado de que tenemos una familia hermana que está con complicaciones por causa de salud y que necesita la ayuda de sus hermanos, y qué bueno que muchos estuvieron dispuestos a sobrecargar las cargas de los otros. Entonces, así cada vez que nos preocupamos por nuestros hermanos, aquellas cargas que son propias de nuestra vida, las podemos llevar entre muchos. Y siempre cuando las llevamos entre muchos, cada vez esta mochila pesa menos. Si compartimos no solo nuestras alegrías, sino también nuestras tristezas, y nos ayudamos los unos a los otros para caminar hacia adelante en nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Entonces, la ley de Cristo no es como la ley de los judíos. La ley de Cristo es una ley de libertad, es el Evangelio, en el cual servimos a nuestros hermanos no para agradar a Dios, sino porque Dios ya nos amó primero y porque en Cristo ya le agradamos y somos libres de hacerlo, y lo hacemos gustosamente también. Bien, un poco abuelo de pájaro sobre nuestro texto de hoy para poder continuar con el estudio sobre los mártires. Por eso, ¿alguna pregunta que haya quedado hasta acá sobre el texto de hoy? No vamos a profundizar por ahora más en esto, pero si alguien tiene una pregunta o comentario, lo puede hacer ahora, por favor. Pregunta. Bien, si no hay nada, vamos a la trivia. La primera pregunta dice: ¿qué estaba haciendo Jesús según el relato de nuestro texto en el Evangelio de hoy? 1. ¿Seguía dando instrucciones a sus discípulos? 2. ¿Visitaba algunas ciudades paganas haciendo milagros y sanaciones? 3. ¿Recorría las ciudades reprendiendo a la gente por su falta de arrepentimiento? O 4. ¿Haciendo el trabajo de la gente que necesitaba descansar? La 3. 3. Las dos. Visitaba algunas ciudades paganas. A ver, los que dicen la 3, ¿por qué no la 2? ¿Alguien? No. También. ¿Alguno que haya dicho 3? ¿Por qué dijeron la 3 y no la 2, por ejemplo? Que me Porque justifique. ya había visitado esos lugares ya había hecho milagros y sanaciones, volvió al mismo lugar y se había dado cuenta que no habían aprendido mucho, y decía que recorría la ciudad reprendiendo a la gente por falta de su arrepentimiento. Excelente. Entonces la respuesta correcta es la 3. Porque Jesús ya había ido a las ciudades una primera vez, había hecho los milagros y sanaciones, pero recordamos que lo más importante de la obra de Jesús no son sus milagros y sanaciones. Jesús lo hacía por misericordia, por supuesto, pero no era lo más importante. Lo más importante era que la gente, al ver a Jesús hacer milagros y hacer sanaciones en nombre de Dios, que la gente diga: ha llegado el Mesías. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y ir a buscar el perdón de su parte. Pero como la gente solamente queremos más milagros, no nos interesa el perdón de los pecados, entonces Jesús los estaba reprendiendo en su segunda visita. Excelente, gracias Miriam, creo que fue que respondió, ¿cierto? Gracias. Bien, ¿qué significa cuando Jesús dice que Él nos hará descansar? 1. Que los hijos de Dios no necesitamos trabajar para conseguir nuestro sustento, sino solo confiar en Dios. 2. Que Jesús cumplió la ley por nosotros y cargó con nuestros pecados desde su bautismo hasta la cruz. O 3. Que en el cielo no tendremos que trabajar, sino que todo el día estaremos puro descansando. La 2. Es la 2. Las dos. Bien, escucha los dos.
¿Quién dijo la 3? Me gustó la 3 a mí. Ah, sí. Bueno, a muchos Bueno, la 1, pero no. La 1 está buena. también. Mejor todavía. Porque no hay que esperar. Bien, correcto. Es la 2. Porque, Las dos. por supuesto que tenemos que confiar en Dios. Pero eso no significa, pero Dios también, si confiamos en lo que Él nos dice en su palabra, Él también nos anima a que tenemos que trabajar para sostenernos a nosotros y a nuestras familias y trabajar honradamente, ¿cierto? Ahora, eso de que en el cielo no tendremos que trabajar, lo sabemos que no es así porque cuando Dios creó todas las cosas, incluso por muchos textos bíblicos, no dice que en el cielo vamos a estar todo el día mirando Netflix, sino que en el cielo vamos a trabajar, pero nuestro trabajo va a rendir fruto. Y vamos a estar alegres de trabajar. ¿Pueden creer eso? Vamos a estar contentos de que vamos a trabajar. Es totalmente increíble. Una locura. Pero sí, vamos a plantar algo y va a crecer sin problema. Vamos a construir algo y va a permanecer para siempre, etc. Bien. Excelente. Sí. ¿Estamos bien o quieren tomarse unos 5, 10 minutos? No, 10 es mucho. 5 minutos para buscar té para ir al baño o estamos bien? ¡Estamos bien! Eso. Bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Bien, gracias. Ya estamos adoctrinados, disciplinados con vos, Pablo. Justo ahora, recién ahora nos pregunta, dice. Bien. Claro, yo dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué pregunta? Bien, me alegro. Esa es la actitud, como se diría. Bien, vamos a ir repasando todo lo que, para no perdernos en lo que veníamos hablando en los domingos anteriores, pero muy brevemente. Entonces, la séptima marca por la cual reconocemos a la Santa Iglesia Cristiana es la cruz de los creyentes, como la disciplina por la cual Dios los mantiene aferrados a Cristo por la fe. Esta cruz de los creyentes viene de parte de Dios y es la misma cruz de su Señor, es decir, es la misma cruz de Cristo. Donde se predica la palabra de Dios fielmente, ahí también está la cruz. Por eso, los cristianos tenemos que sufrir todo tipo de desgracias, pero por medio de ellas, Dios mismo nos fortalece. Todos los cristianos llevamos la cruz como marca en nuestra vida desde el bautismo. Entonces, y esto es lo que debatíamos un poquito la vez pasada, en un sentido bautismal, todos somos mártires o testigos por llevar la cruz y confesar la fe en Jesucristo. Y todos sufrimos por ellos una persecución implícita, en forma privada, es decir, por causa de nuestra vocación, por causa de ser cristiano, cada cristiano en su persona padece luchas y sufre por causa de esta cruz, por causa de estar unido a Cristo. Ahora, también hay un sentido ministerial en el cual hay quienes, además, son mártires por causa de su vocación y sufren por ello persecución explícita, ¿sí? Siendo pública e incluso oficialmente perseguidos, ¿sí? Entonces, esto es diferente a la cruz de cualquiera de nosotros como cristianos en particular, como padre, como madre, sino que esto es una cruz que se le pone cuando, por ejemplo, alguien por causa de su vocación es perseguido por algún ente público y oficial, por ejemplo, por el gobierno o cualquier representante, por ejemplo, como Jesús fue perseguido y juzgado por los mismos judíos y por el mismo Sanedrín, que era la institución que representaba a todos los judíos, como el Congreso, o más que Congreso, bueno, el poder judicial de los judíos estaba en el Sanedrín, y por ellos mismos fue Jesús juzgado, ¿no? Entonces ahí están estos dos tipos, ¿no? De que todos somos mártires, sí, pero no todo implica, esto no implica que todos vamos a morir por defender la fe en ese contexto, como hemos escuchado, pero sí hay quienes sí tienen que pasar por eso, por causa de su vocación. Y esta es una persecución explícita porque no está escondida, sino que está a la luz de todos. Y muchas personas son testigos de esta persecución. Y ahora vamos a ir entrando más en eso, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo,
los mártires, conocidos como tales, son de esta segunda calificación, de aquellos que son mártires por causa de su vocación y que sufrieron una persecución explícita y pública y que fueron perseguidos por entes oficiales. Bien. También hablamos de que la fidelidad del mártir no se mide por su piedad, es decir, por sus buenas obras, sino por el contenido de su testimonio, porque con su testimonio, su prédica, él siempre apunte a que Cristo es el que hace la salvación y que pone la confianza y la esperanza solo en él y no en lo que Dios hizo en su vida, como ya lo hemos visto el domingo pasado. Entonces, un verdadero mártir no habla de sí mismo. Así como Juan el Bautista apuntaba con el dedo a Jesús, tampoco se envía a sí mismo, tampoco decide él ser mártir, sino que Dios es algo que lo prepara de antemano. Ni siquiera se vale por sí mismo, sino que es Dios mismo el que lo sostiene en su vocación de mártir. Esto es porque el martirio viene como un don de Dios. Así también el martirio no es una prueba para el cristiano, antes bien es un instrumento de salvación y de santificación por el cual Dios lo aferra a la palabra, por el cual también lo consuela y lo fortalece, y también a otros creyentes. Y finalmente también el martirio es un elemento por el cual Dios expone a quienes son impíos y a quienes son enemigos de la iglesia, aquellos que persiguen a los mártires. Entonces, y finalmente, lo más importante es que Dios es el que sostiene al mártir. Entonces, el martirio o la vocación de ser mártir y los grandes mártires que recordamos en la historia, no recordamos los grandes hombres o mujeres que han sido, sino recordamos cómo Dios, a pesar de que son hombres y mujeres pecadores, los sostuvo aún en medio de las persecuciones más violentas que uno pudiera imaginarse. ¿Ya? Entonces, todo esto es repaso. Hemos aprendido hartas cosas. Bien, ahora, que alguien me responda, ¿qué es un mártir? Ya lo deben saber, o por lo menos, ¿cómo identificarían un mártir? Hablando en el segundo término, ¿sí? No en el que todos somos mártires, que todos somos testigos bautismales, sino el mártir aquel que decimos que es por su vocación. ¿Qué es un mártir? ¿Qué es un mártir? ¿Qué? Es una Aquel pregunta. que es perseguido por su convicción. Bien, dijimos que era perseguido por su convicción, bien, por su creencia, por su fe. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué significaba mártir en griego? Testigo. Testigo, bien. Y no precisamente porque moría. Bien. ¿No? Exacto. Sino ¿por qué? ¿Porque era testigo de qué? ¿O de quién? De Cristo. De Cristo. La palabra. Ajá. De la muerte y resurrección de Cristo. Bien. Exacto. ¿Algo más que se acuerden? Sí, que un mártir en este caso es un cristiano que ha sido llamado por Dios a través de su vocación para ser testigo de él a través de la persecución o la muerte. Y no es algo que se decide por voluntad propia, sino que es dado por Dios. Excelente, excelente, gracias. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es decir, yo no decido ser mártir, sino como dice Mandy, es Dios mismo el que dispone de quién va a ser su mártir, ¿no? Y por eso también descansamos en el consuelo de que Él sostiene, a Él que llama. Bien. Un mártir es un testigo de Cristo, es un testigo enviado por Cristo, que confiesa delante del mundo las obras de su Señor para salvación de muchos y que por ello sufre odio, rechazo, persecución e incluso la muerte. Bien. ¿Saben a cuál de todos los personajes de la Biblia se lo conoce como el primer mártir? San Esteban. San Esteban, excelente. San Esteban murió en el año 34 después de Cristo,
dice la Biblia que él fue un varón lleno de fe y del Espíritu. Él fue uno de los 7 diáconos de la primera iglesia de Jerusalén y es considerado el protomártir o el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, recordarán en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles están conversando y debatiendo porque hay algunas personas de la iglesia que se quejaban de que las viudas no estaban bien atendidas. Entonces los apóstoles, ¿qué hacen? Bueno, dicen, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra para atender tantas cosas. Entonces ellos mismos llaman y ordenan a estos diáconos, entre los cuales estaban Felipe y Esteban, ¿no? Bien, Esteban dio su testimonio sobre la salvación por fe en Cristo en un contexto puramente judío. Entonces, para recordar lo que había pasado, después de la muerte y resurrección de Cristo, después de su ascensión, ¿qué sucedió? ¿Qué evento cristológico sucedió? Después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿qué hizo? ¿Qué envió? Santo. El Espíritu Santo en Pentecostés. Espíritu Santo en Pentecostés. Excelente. Y ahí comenzó entonces la iglesia, ¿sí? Ahí comenzó la vida de la iglesia. Y en este contexto es que se relatan los Hechos de los Apóstoles. El Hecho de los Apóstoles es como un libro de historia que nos relata la vida de los primeros cristianos y de los apóstoles y cómo nacieron las primeras iglesias. Entonces, en este contexto, aún los judíos tenían su Sanedrín, que era como su juzgado o su junta de autoridad para juzgar a todos aquellos que no cumplían con la ley. Aún tenían poder los judíos, pero poco a poco los judíos empezaban a tener un conflicto muy grande y que después llevó a terribles guerras con el Imperio Romano. ¿Sí? Pero en ese contexto todavía los judíos, digamos que dominaban o que aún tenían autoridad sobre aquellos que enseñaban con la palabra de Dios o aquellos que se hacían llamar hijos de Dios. También existían todavía las sinagogas, o empezaron a existir las sinagogas, que eran lugares de predicar la palabra, donde se enseñaba la palabra. Entonces, en este contexto, donde aún gobernaban y aún juzgaban las personas mismas que mandaron a crucificar a Jesús, Esteban estaba confesando y enseñando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino para salvar, que Él era el Mesías. Entonces, como recuerdan que dice Jesús, un discípulo no es mayor que su Señor. Entonces, si a Jesús lo mataron, ¿qué iban a hacer con alguien que enseñara lo mismo que Jesús o que lo reivindicara a Jesús? Entonces, así las autoridades judías, el Sanedrín, lo juzgaron a Esteban y lo condenaron a muerte por lapidación. Una de las cosas interesantes es que en el juicio y la condena de Esteban estuvo presente un fariseo llamado Saulo de Tarso. ¿Alguien sabe quién fue Saulo de Tarso? Pablo. El apóstol Pablo, exacto. Que era fariseo todavía. Todavía estaba bajo la investidura judía. ¿Sí? Y la lapidación, que es morir apedreado, que te tiren piedras, que te maten tirándote piedras o rocas, era uno de los juicios o de la forma en que Dios mismo que en el Antiguo Testamento se usaba para condenar y para juzgar a aquellos que habían roto la ley. ¿Recuerdan, por ejemplo, el episodio de la mujer adúltera? Que los judíos están en el Evangelio, la llevan ante Jesús, la cual muchos dicen que era María Magdalena, aunque no es comprobable, pero que los judíos llevaron y todos tenían una piedra en su mano y estaban todos dispuestos a arrojar la piedra. Y Jesús estaba escribiendo con un palito en el piso y le dicen, el que no cometió pecado, que arroje la primera piedra. Porque el juicio por lapidación era algo que era una práctica común en el Antiguo Testamento. Entonces, a esta condena, una condena judía, fue sometido Esteban. Pero Esteban, durante su juicio, dio testimonio de la hipocresía de los judíos y de cómo ellos rechazaron al verdadero Mesías. Si después quieren leer,
Esto está en el capítulo 6 y 7 de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Esteban hace una predicación magistral acerca de cómo Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquel que no solo fue la promesa de Abraham, sino que los profetas hablaban de él y que en él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, esto era un escándalo para los judíos. Pero es precioso realmente poder leer el testimonio que dio Esteban en ese contexto, cuando él fue acusado de ser blasfemo ante Dios, porque ese era el pecado, blasfemar el nombre de Dios. Decir que Jesús es Dios, el Mesías, era blasfemar, ¿no? Entonces, así nos cuenta Lucas, el evangelista que escribió Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos 54 al 60. Dice: cuando los líderes judíos oyeron el testimonio de Esteban, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos, y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, o sea, los judíos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron en contra de Esteban, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Y ahí terminó la vida de Esteban, que había comenzado, no duró mucho en la Biblia, duró como 3 capítulos. Fue llamado, consagrado como mártir, como diácono, y ya dio su testimonio y ya fue apedreado y murió. ¿Qué notan de particular en el martirio de Esteban? Por ejemplo, si lo comparamos con el martirio de Cristo, con la muerte de Cristo. ¿Notan algunas cosas parecidas o no? Sí. ¿Cómo cuáles? En la parte donde estaba muriendo, Ajá. él dice, también pide por las personas que lo están apedreando, o sea, no le tomes en cuenta este pecado. Excelente. Lo mismo hizo con los delincuentes que estaban a su costado cuando fue crucificado. Bien, entonces en la frase Señor, no les tomes en cuenta este pecado, hace eco lo que Jesús mismo había dicho cuando le dijo a las personas que lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Bien, y también por ahí escuché que alguien decía que habían sido juzgados. También Esteban fue juzgado ante un tribunal judío, correcto, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ya tenemos 2 elementos. ¿Qué otro elemento? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Bien, ¿por qué es parecido con la crucifixión de Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. mi espíritu. Excelente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el Evangelio de Juan, y habiendo dicho esto, expiró. Bien. Excelente. ¿Qué otra cosa? Le sacaron la ropa. La ropa. Bien. Excelente. O sea, con la ropa de Jesús la habían repartido a suertes los soldados romanos, ¿se acuerdan? Sí. Pero acá unas personas pusieron la ropa a los pies de un joven, de este Saulo, ¿no? Que después sería el apóstol Pablo. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos mencionar todo el odio que tenían ellos, ¿no? Que realmente estaban juzgando a alguien porque odiaban a esta persona, porque estaban enojados y no estaban pensando realmente con justicia o con misericordia. Y otro elemento es el de los testigos falsos. Testigos falsos. Jesús también sufrió
falsas acusaciones. Sí, sí. Incluso personas que lo negaron, de sus propios discípulos, como Pedro. Claro. Pues, Bien, este primer ejemplo, y comparado con el de Jesús, porque todos los martirios, todos los mártires no son otra cosa que un eco, que un reflejo de lo que sucedió con Jesús mismo, con el Señor de estos discípulos, ¿sí? Como fue anunciado por el mismo Jesús, incluso durante su ministerio. Pero vamos a ver que estos elementos se presentan después en los verdaderos martirios, en la historia de la iglesia. Entonces, características del martirio verdadero, ¿no? Primero, es alguien que fue llamado a servir, no es alguien que se autoproclamó mártir, como dijimos, ¿no? Sino que como Esteban, él fue llamado para ser diácono. Bien. También ellos hacen un testimonio fiel, apuntando y enseñando a Cristo como aquel Hijo de Dios. Esto se presenta mucho, la palabra Hijo de Dios se repite mucho, porque era realmente de escándalo para los judíos, porque Él es Dios mismo en la persona de un hombre. Entonces, apuntando a Cristo como el Salvador y no a sí mismo. También otro elemento es que hay una oposición organizada y oficial. Los judíos que se reunían no eran 2 o 3 que estaban operando, por así decirlo, en clandestinidad solamente, sino que ellos realmente eran las autoridades del pueblo judío, que oficialmente fueron puestos allí, que fueron elegidos. Después muchos podrán decir que fueron elegidos por su corrupción y lo que sea, pero ellos estaban ahí. Su deber era ser representantes de Dios. Entonces la oposición realmente era organizada y era oficial. También, en este sentido, el juicio, además de ser injusto, tiene testigos falsos que son activos. Entonces hay testigos falsos que ya están organizados para favorecer a que la persona juzgada sea condenada y no salvada, ¿sí? Otro elemento indispensable es el testimonio del mártir. Y con el testimonio del mártir está la presencia de Dios y la conexión con Cristo mismo. ¿Recuerdan a Esteban que decía, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios? ¿Recuerdan eso? Sí. Bien. Si ven la imagen, alcanzan a ver la imagen de la izquierda, en la mayoría de los cuadros y pinturas sobre los mártires, van a ver que ellos están abajo y arriba está representados los ángeles y está también Dios. Fíjense cómo alcanzan a ver que está Dios el Padre y Jesús con la cruz, y como en las nubes, y desde donde están ellos se ve llegar un ángel con una rama que estos son los que se llaman los lauros de la fe, ¿no? Como esta rama verde, con estos lauros, que identifican a aquellos que han alcanzado la victoria. Fíjense cómo muriendo y siendo hundidos en la mayor humillación delante de la tierra y delante de los hombres y con una muerte nefasta realmente, Dios reivindica a estas personas con los lauros de la fe, lo reivindica como aquellos que son parte de su pueblo y sus hijos, ¿no? Entonces este ángel lleva el lauro por un lado y por otro lado en su otra mano, se alcanzan a ver, no sé, tiene una corona, que no es de espinas, que lo está yendo a coronar a este que muere confesando a Cristo, ¿no? Bien, los mártires, o la característica del martirio cristiano, también se valen porque los mártires son valientes y tienen fe en el propósito de que hay por detrás del martirio. Entonces son personas que no se acobardan y que están totalmente convencidas de lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, y en este sentido solamente podemos ver la mano de Dios detrás de los mártires, porque como dijimos, cualquier ser humano se acobardaría o dudaría de los propósitos cuando fueran expuestos a situaciones como estas. También hay testigos fieles, que muchas personas que incluso cristianos y tal vez amigos, incluso como en el caso de Esteban, o lo mismo apóstoles tal vez, que fueron testigos de lo que le estaba pasando, pero que no tenían los elementos para intervenir y que también entendían que esto era parte de la vida cristiana y de lo que tenía que pasar, porque lo entienden a la luz del plan de Dios. Entonces estos son más bien pasivos,
Cuando los testigos falsos y los que acusan están totalmente activos en este juicio, los testigos fieles permanecen pasivos. Y esto es porque, por ejemplo, muchas veces los testigos falsos, los que quieren hacer daño, tratan de saltearse incluso los órdenes establecidos, juzgan a las personas por fuera de los jueces, los condenan por fuera de las vías establecidas por Dios, como las personas que quieren, los vecinos que hacen justicia propia y linchan o golpean a otro vecino que es un ladrón, y en lugar de esperar que los carabineros hagan su trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los testigos fieles, que se someten a los caminos establecidos por Dios, a los testigos injustos y falsos que están totalmente activos en contra de la verdad, y aquellos que confiesan a Dios, ¿no? Y finalmente, un elemento del martirio, que es uno de los cuales se nota recién en la posteridad o en los años y siglos siguientes, es que el testimonio de los mártires permanece con el tiempo, no se olvida. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 5 de Hechos, vemos que hay uno de los judíos que interviene cuando los líderes judíos están juzgando a los apóstoles, a Pedro y a los suyos, y le dice, hermano, le dice, miren, porque ellos no estaban seguros de si Pedro y los apóstoles estaban realmente mintiendo o qué estaban diciendo. Lo que estaban seguros era que los odiaban y que no les agradaban, pero no tenían pruebas para culparlos y acusarlos. Pero uno de los judíos entonces le dice, hermano, miren, no sea cosa que estemos luchando contra Dios. Le dice, no los condenemos ahora, porque si es de Dios, la obra de estos hombres, es decir, de los apóstoles, va a perseverar con el tiempo. Pero si es obra de hombres, se va a desvanecer rápidamente. Si es motivaciones personales, se va a desvanecer rápidamente. Ahora, si es de Dios, esto va a prevalecer. Y así es que no en ese lugar los azotan a Pedro y a los suyos, pero no terminan por matar todavía, sino que los dejan irse. Pero sí le dice, dejen de hablar estas tonteras acerca de Jesús, ¿no? Bien, teniendo en cuenta estos elementos acerca de cómo identificar un verdadero martirio o características propias de un verdadero mártir, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a la derecha el martirio de Esteban, ¿cierto? El que vimos anteriormente, pero con otro tipo de pintura. Estos son íconos del tipo oriental. Y en la izquierda, ¿a quién tenemos? Juan Bautista. A Juan el Bautista. La cabeza de Juan Bautista. La cabeza de Juan el Bautista. Impresiona. ¿Y por qué no es considerado mártir? Porque es anterior a Jesús, porque Juan el Bautista está considerado entre los profetas, como el último profeta. Entonces los profetas también son mártires, pero en otro sentido. Entonces, todos los profetas, Jeremías, Isaías, todos sufrieron muertes terribles, ¿sí? Pero no es que no son considerados mártires, sino que no se los llama mártires porque los que comienzan a llamarse mártires así con ese nombre son los que vinieron después de Jesús. Después de Cristo. Claro, después de Cristo. Pero sí son mártires antes de Cristo. Claro. Bien, esa es la única explicación. No es que haya alguna diferencia en su testimonio o algo. Pero, al contrario, es el mismo testimonio. Y lo mismo que le sucedió a los profetas, le va a suceder a los padres de la iglesia, a los obispos cristianos de los primeros siglos, y así al seguir los años. ¿Sí? La cabeza de Juan Bautista. ¿Recuerdan por qué Juan el Bautista por qué está la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja? ¿Lo recuerdan? Porque Salomé lo pidió como trofeo. Exacto. ¿Por qué? Porque él había acusado a Herodes, el gobernador, exacto, de estar casado con la hermana de Salomé. Claro, con Salomé. De haberse metido con la mujer que era de su hermano, ¿no? Algo así. Sí, bien. Excelente. Acá tenemos otros dos mártires. A la izquierda tenemos el martirio de Pedro, una pintura sobre el martirio de Pedro, en el cual se cree que él murió así, pero no hay
no hay seguridad. Se sabe que él murió. Se sabe que Pedro murió bajo la persecución de este terrible emperador romano que se llamó Nerón, pero no se sabe si realmente fue crucificado de esta manera. Pero sí los historiadores del cristianismo de esa época, muchos reconocen que sí, que Pedro... Dicen que Pedro pidió ser crucificado boca abajo, porque como diciendo que él no merece ser morir de la misma forma que su Señor. ¿Ok? Bien. Y a la derecha tenemos al martirio de Andrés. ¿Quién fue Andrés? Apóstol. Apóstol. ¿Qué tenía en común Andrés con Pedro? ¿Qué relación había? Hermanos. Eran hermanos, bien. Andrés se dice, la historia cuenta que él fue posiblemente crucificado en una cruz con forma de X. ¿Sí? Sí. Entonces, no hay una cruz que tiene esa forma, y recordando a él. Andrés murió aparentemente por las zonas de Asia Menor o en camino hacia las tierras de Grecia incluso, ¿no? Entonces él ya había salido con su misión, estaba lejos de Palestina y de Jerusalén, y allá fue martirizado finalmente. Acá tenemos a la izquierda una xilografía de Lucas Cranach, el pintor de la Reforma, que ilustrando el martirio de Felipe, que Felipe también fue un apóstol, ¿cierto? Entonces también Felipe cuenta la historia que fue crucificado como su Señor. A la derecha tenemos el martirio de Santiago o Jacobo, el hijo mayor, considerado el mayor, hijo de Zebedeo. ¿Recuerdan, hermano, de quién era Santiago? Juan. De Juan, exacto. Juan y Santiago eran hermanos. Y ven cómo ahí, bueno, obviamente a él le cortaron la cabeza también. Fue decapitado. Fue decapitado. Y lo que vemos arriba del hombre que está blandiendo la espada. ¿Quién viene? El ángel. El ángel, con el lauro de la fe y con la corona de la vida. Excelente. No. Bien. A la izquierda tenemos una imagen que está un poco de mala calidad, pero nos representa el martirio de Bartolomé, tal vez uno de los más terribles. Bartolomé, que fue uno de los apóstoles, él fue despellejado. Esta imagen no sé si es exactamente sobre Bartolomé. Aparentemente puede ser de otro mártir que también fue despellejado, pero lo puse ahí con un asterisco para recordar que sí, cuenta la historia que Bartolomé sí fue despellejado vivo. Después tenemos arriba a la derecha una imagen de unos mártires en Japón, las primeras misiones cristianas cuando habían llegado a Japón. Creo que fueron como 26 mártires que fueron crucificados en el Japón, básicamente porque el gobierno en ese tiempo, o los que estaban liderando en Japón, tenían obviamente su religión budista y se oponían a todo este tipo de enseñanza, ¿no? Occidental, por así decirlo, para ellos. Y abajo tenemos una imagen típica de los martirios en el Imperio Romano, ¿no? Que los primeros mártires cristianos eran tirados en los circos romanos y eran o quemados o tirados para ser devorados por las fieras, o incluso también para diversión con gladiadores, etcétera, y muchas otras cosas, ¿no? Eran típicas formas en que morían los cristianos en ese entonces. Entonces, como hoy los circos tienen payasos, antes los circos, para divertir a la gente, antes los circos tenían cristianos. Bien, acá tenemos uno de los martirios, para mí más particulares, y una de las imágenes realmente, en cuanto a elaboración, de las que encontré, de las más
las más interesantes. A la derecha tenemos el martirio de Lorenzo de Milán, que vivió entre el 225 y el 258 en el siglo III de la Iglesia. Y Lorenzo de Milán, como lo pueden ver, él fue martirizado en una parrilla. Fue quemado, ¿no? Pero en una parrilla. Asado, básicamente. Así fue su martirio. Pero vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, como él está debajo y mirando hacia arriba, y hacia arriba tenemos a los ángeles. Tenemos un ángel también con el lauro de la fe, tenemos otro con la corona por ahí, y arriba están toda la corte celestial tocando música, con parece que es como uno tiene una arpa, el otro tiene un violonchelo, así un instrumento. Laúd también lo tienen, sí, exacto. Y ahí está como la corte celestial presente siempre en los martirios, ¿no? También tenemos otro martirio particular, que es el martirio de San Sebastián, del 256 al 288 vivió, tampoco vivió mucho tiempo. Este mártir fue su muerte, bueno, o su condena fue ser atado a un árbol y ahí ser disparado con flechas, ¿no? Así fue que fue martirizado. Sin embargo, la historia cuenta, es bastante interesante, que él no murió con toda la flecha cuando lo atravesaron, sino que logró sobrevivir. Unos cristianos rescataron su cuerpo, lo curaron, volvió a vivir, pero después finalmente él siguió confesando su fe e incluso tuvo un nuevo encuentro con su gobernador, y donde el gobernador finalmente lo manda a matar y se asegura de que muera, ¿no? Pero su condena, y por lo cual se lo recuerda, fue porque él fue atado a este árbol y fue dispuesto a que le tiraran flechas, ¿no? Y otra vez a la izquierda vemos el ángel y a Dios ahí como aquel que lo corona, ¿no? Y lo reconoce como su testimonio, aquel que confiesa su nombre. Bien. En el siglo II, es decir, entre el año 100 y 199, tras la caída de los judíos y el Sanedrín, los cristianos se enfrentaban a una nueva amenaza bajo el emperador Trajano. Si bien para el imperio no era un crimen en sí el ser cristiano, sí era un deber de todo hombre que viviera en el imperio romano el adorar al emperador, al César, como a un dios. Entonces, siglo II, lo que tenemos es que ya los judíos no están, porque los judíos fueron masacrados por los romanos. Entonces ya no había que temer ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a ninguno de esos que habían matado a Esteban y a Jesús, por ejemplo. Pero ahora, quienes tenían la sartén por el mango eran los romanos, que siempre la tuvieron, pero ahora sin mediaciones. Entonces ellos habían estipulado que el César era básicamente Dios, o el emperador era básicamente Dios. Entonces había que adorarlo, y adorarlo significaba renegar de toda otra fe y participar de los rituales romanos, por ejemplo, sacrificar a los ídolos romanos que ellos tenían con la forma de los sacrificios que ellos habían estipulado. Uno, por ejemplo, era el taurobolio, donde mataban un toro y se bañaban en la sangre, ¿no? Entre otras cosas. Entonces uno tenía que participar de esas cosas para mostrar fidelidad al imperio. Pero entonces el cristianismo no era algo que ofendía como así, no era un crimen el confesar a Cristo en ese tiempo, todavía. Entonces, al no haber persecución activa de parte del imperio romano, quienes se encontrarían en peligro de muerte eran aquellos cristianos que eran denunciados por otros ciudadanos romanos y debían comparecer ante un tribunal, donde sí debían mostrar lealtad a Roma, adorando a sus dioses, ofreciendo sacrificios y negando y maldiciendo a Cristo. Así, quienes eran delatados por creer en Cristo tenían que lidiar con una sentencia de muerte a menos que renegaran de su fe. Entonces, si un cristiano tenía un vecino con el cual se habían peleado porque su hijo le rompió una ventana, no sé, por algún conflicto que suelen tener los vecinos, y el vecino sabía que el que vivía junto a él era cristiano y lo quería entregar, entonces lo denunciaba
Y el cristiano entonces cuando tenía que ir a comparecer ante las autoridades, él tenía que demostrar su fidelidad al imperio, maldecir a Cristo y hacer sacrificios romanos y confesar al César como su Dios. Y si no lo hacían, entonces tenían que enfrentar la muerte, ¿no? Entonces, en el siglo II todavía la persecución no era oficial de parte del imperio, pero sí uno estaba expuesto a que si lo denunciaban, tener complicaciones. No. Entonces, en este tiempo es que surgieron las que se conocen como las actas de los mártires, que consisten en descripciones de las condiciones bajo las cuales se produjeron los martirios de aquellos que se rehusaron a negar al Señor, su arresto, su encarcelamiento, su juicio y finalmente de su muerte. En muchos casos, estas actas constituyen uno de los más preciosos e inspiradores documentos de toda la Iglesia cristiana. Además de estas cartas hechas por terceros, también existen testimonios escritos por los mismos mártires en persona. El ejemplo más valioso, el ejemplo más valioso de esta clase de documentos son las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, que fueron escritas cuando viajaba camino a su martirio. Entonces, acá en estos tiempos, en el siglo II, donde surgen las primeras actas de los mártires, ¿no? Entonces tenemos actos de cristianos que contaban la historia de aquellos que morían confesando a Cristo y relataban el proceso, ¿no? Bueno, este mártir murió, fue arrestado por tal causa, el testigo falso fue tal persona, fue juzgado ante tal emperador o ante tal gobernante o procónsul, lo que sea, y finalmente da un detalle de su muerte, ¿no? Y en otros casos, como en el caso que vamos a ver ahora, de Ignacio de Antioquía, él mismo relata los detalles de su martirio. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Dice Ignacio, obispo de Antioquía, mártir. Así dijo: empiezo a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbre de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que alcance a Jesucristo. Ya vemos esta imagen, ¿no? Otra vez, con el martirio abajo, pero con el ángel, con el lauro de la fe y con la corona para reconocer a quien muere en Cristo con la vida eterna. Ignacio, mártir. Ignacio es considerado uno de los padres apostólicos. ¿Por qué? Porque vivió en el mismo tiempo de los apóstoles. Fue contemporáneo de los apóstoles, ¿sí? Él nació probablemente entre el año 30 o 35 después de Cristo. Casi cuando al mismo tiempo que Jesús murió, él nació en Siria. Él tenía un sobrenombre, a él le llamaban el portador de Dios, y él mismo se reconocía como el portador de Dios. Y muchos dicen que él hacía esto porque comentan que él fue el niño que Jesús tomó y colocó en medio de los que le rodeaban en Mateo 18. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan? ¿Recuerdan esa historia? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, dicen que él es ese niño que Jesús tomó y puso en medio de él. Pero bueno, eso son historias. Y por eso dicen que tenía este apodo. Bien. Lo que sí era cierto es que Ignacio era el segundo obispo de una de las comunidades cristianas más antiguas de la ciudad de Antioquía de Siria. Él fue el primero en llamar a la iglesia como católica o universal, el primero que empezaba a hablar en estos términos, porque la iglesia se estaba, recuerdan, desligando del judaísmo y de Jerusalén y empezaba a expandirse a través de las naciones. Él fue el primero en ponerle este nombre, de católica, a la iglesia. Sus escritos son del mismo tiempo de los evangelios. Las cartas que él escribió son contemporáneas y fueron escritas incluso algunos tal vez antes que, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que muchos consideran que fue escrito como cerca del año 90 después de Cristo. Bien. Ignacio fue condenado a muerte por el imperio en el año 107 y fue enviado desde Siria hasta Roma para sufrir el martirio. ¿Por qué? Porque en ese entonces se celebraba una fiesta, que ahora no recuerdo cuál era, pero una victoria contra los dacios. Roma estaba celebrando una victoria contra los dacios. Entonces, como él era un personaje importante, lo mandaron a Roma para hacer su show
y matarlo, pero como un personaje y una figura importante. Entonces lo habían enviado a él, ¿no? Entonces, durante su viaje desde Siria, es como que más o menos yo creo que es como ir un poco más que de la quinta región hasta Santiago, un poco más. Pero durante su viaje él recibió la visita de muchos cristianos que simpatizaban con su causa. Es decir, iban en su carruaje con los soldados romanos y paraban en una ciudad, y en su trayecto, entonces muchos cristianos que se enteraron de lo que le había pasado, iban a visitarlo y hablaban con él mientras él estaba preso, ¿no? Entonces, en este viaje él escribió 7 cartas. 6 de estas cartas fueron dirigidas a diferentes comunidades cristianas y una de ellas a su amigo Policarpo, que era obispo en Esmirna. Estos son documentos esenciales para la iglesia a la hora de hablar del martirio. La más importante de todas estas cartas se considera aquella que Ignacio escribió a los romanos estando en Esmirna. Sucede que Ignacio se enteró de que los cristianos de Roma habían estado haciendo gestiones para liberarlo de su muerte, pero él sorpresivamente se opuso. El obispo, siendo ya anciano, estaba decidido a ser un imitador de la pasión de su Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos de Roma se enteraron que el obispo Ignacio, obispo de Antioquía, iba a sufrir el martirio en Roma. Entonces empezaron a gestionar, ahí, mover los contactos que tenían y los vínculos, tal vez con los gobernadores romanos y aquellos, o los senadores, quién sabe. Entonces empezaron a mover los trámites para liberarlo, para que él finalmente no sufra este destino. Pero lo que Ignacio les escribe es que dejen de hacer eso. Le dice, él tiene que morir. Él entiende su propósito de esta manera. Ya su sentencia está hecha, no le queda mucho tiempo de vida. Entonces él le dice, no, paren con esto. Dejen que las cosas sigan su rumbo como Dios las tiene preparadas. Y eso es lo que vamos a ver en unos extractos a continuación de esta carta, entonces, de Ignacio, obispo de Antioquía, pero escrito desde una ciudad llamada Esmirna. Dice, o así empieza: Ignacio, llamado también portador de Dios, a la iglesia que ha obtenido misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, amada e iluminada en la voluntad del que quiere todo lo que existe, según la fe y la caridad de Jesucristo nuestro Dios, que preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de más felicidad, digna de alabanza, digna de todo deseo, digna de pureza, y presidida por la caridad, portadora de la ley de Cristo, adornada con el nombre del Padre, saludo en nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. A los unidos según la carne y el Espíritu, a todo mandato suyo, a los colmados inseparablemente de la gracia de Dios y a los purificados de todo color extraño, la más grande alegría sin mancha, en Jesucristo nuestro Dios. Esta es la introducción. Recuerdan cómo el apóstol Pablo en su carta también dice, Pablo, siervo de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, y cómo hacen como una breve introducción de su vida y quién era. Bueno, y hacia quién va dirigido. Estas se llamaban exordiums y eran las primeras partes de cada carta o epístola que se mandaba a las comunidades, ¿no? Era como común esta práctica. Ahora vamos a entrar al contenido de la carta. Dice Ignacio, escribo a todas las iglesias y ordeno a todo que complacido voy a morir por Dios, si ustedes no lo impiden. Les exhorto, no haya para mí una complacencia inoportuna. Déjenme ser pasto de las bestias, por las que tengo que alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras voy a ser molido, para que sea hallado pan puro de Cristo. Acaricien más bien a las fieras, para que sean para mí sepulcro, y no dejen nada de mi cuerpo, a fin de que muerto a nadie sea molesto. Entonces seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el mundo no vea mi cuerpo. Imploren a Cristo por mí, para que por estos instrumentos sea hallado sacrificio para Dios.
No les ordeno como Pedro y Pablo. Aquellos eran apóstoles y yo un condenado. Aquellos libres, yo hasta ahora esclavo. Pero si padezco, seré un liberto de Jesucristo, y en él resucitaré libre. Ahora condenado, aprendo a no desear nada. Entonces, algunas cosas antes de pasar a la siguiente parte. Acá vemos algunas imágenes que utiliza, ¿no? Él dice, soy trigo de Dios, va a ser molido por las fieras, ¿no? Algunas cosas interesantes, por ejemplo, que él desea que no quede nada de él, no quede ni un pedazo de su cuerpo. Y esto es muy distinto a cómo después es usado y pervertido por el catolicismo romano con los huesos de los mártires o con los pedazos de la cruz que sobraban y que ellos adoraban, ¿cierto? Este mártir dice, no, que no quede nada, porque no importa, porque yo no soy nada, ¿no? Que se devore todo y que solamente quede su testimonio, ¿no? Él es trigo de Dios y todo tiene que ser consumido, ¿no? Él no es lo importante, su cuerpo no es lo importante, sino solamente él va a hacerse verdaderamente discípulo de Jesucristo. ¿Recuerdan cómo hace eco del Evangelio? El que quiere hacerme discípulo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, y tantos otros evangelios que hemos estado leyendo. Dice también, desde Siria hacia Roma lucho con las fieras, por tierra y por mar, de noche y de día, encadenado a 10 leopardos, es decir, a un pelotón de soldados. Cuando se le hace el bien, peores se vuelven. Mas por sus malos tratos, más discípulo soy. Pero no por esto estoy justificado. Ojalá goce yo de las fieras que me están preparadas y suplico hallarlas veloces para mí. Las ausaré para que rápidamente me devoren, no sea que amedrentadas me respeten como algunos. Si ellas paradas no quisieran, yo las hostigaré. Tengan compasión de mí, yo sé muy bien lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo. Que nada de los seres visibles e invisibles me impida por el celo el que yo alcance a Jesucristo. Fuego y cruz, manada de bestias, disecciones, desgarramientos, quebrantamientos de huesos, desconyuntamiento de miembros, mordeduras de todo el cuerpo, suplicios atroces del diablo vengan sobre mí, con tal de que yo alcance a Jesucristo. Otro detalle, dice, toda la persecución que él sufre, todo el martirio y la persecución de parte de estos 10 leopardos, que son los soldados que lo acompañaban en su viaje, más discípulo soy, dice, pero no por esto estoy justificado. Él claramente entiende que él recibe el premio de Dios como mártir, pero no por la obra de morir, sino que él es justificado solo por lo que Cristo hizo. En su martirio no está la causa de su justificación. Sí está la señal de que es hijo de Dios y que es discípulo de Cristo, pero él es justificado solo por la fe en Cristo. Así también lo cita en su propia carta, ¿no? De nada me aprovecharán los confines del mundo ni los reinos de este siglo. Para mí es mejor morir por Cristo Jesús que regir los términos de la tierra. Busco a aquel que murió por nosotros. Aquel quiero, que por nosotros resucitó. El parto es inminente. Compadézcanse de mí, hermanos, no me impidan vivir. No quieran que yo muera. No entreguen al mundo al que quiere ser de Dios, ni que lo seduzca la materia. Déjenme recibir la luz pura. Llegando allí, seré hombre. Permítanme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno lo tiene dentro de sí mismo, comprenderá lo que yo quiero y me compadecerá, consciente de lo que me urge. El príncipe de este siglo, es decir, el diablo, quiere arrebatarme y corromper mi pensamiento para con Dios. Nadie, pues, de ustedes presentes les ayude. Más bien, sean partidarios de mí, esto es, de Dios. No hablen de Jesucristo y deseen el mundo. No habite la envidia en ustedes, ni cuando yo presente los exhorte me hagan caso. Hagan caso más bien a lo que les escribo, porque les escribo deseando morir. Mi amor está crucificado. Ya no hay en mí fuego para amar la materia, pero sí agua viviente, que murmura en mí, diciéndome interiormente,
ven al Padre. No siento placer por la comida corruptible ni por los placeres de esta vida. Quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el de la estirpe de David. Y como bebida quiero su sangre, que es caridad incorruptible. Fíjense cómo él está diciendo, ya estoy por morir, ya estoy muerto, no tengo ningún interés que llevarme de este mundo, no me interesan más las cosas de este mundo, ya estoy perdido. Pero aquello que ansío por sobre todas las cosas y que él está dispuesto a cambiar por cualquier cosa que haya en el mundo, es nada más y nada menos que la carne de Jesucristo, su propia sangre, ¿no? Eso es caridad. Caridad es el amor sacrificial, incorruptible, la misericordia de Dios, ¿no? Algo que es puro en sí, ¿no? Eso es lo que él desea. Todo lo cambia por eso. Recuerden en su oración a la iglesia de Siria, que tiene por pastor en lugar mío a Dios. Jesucristo solo y la caridad de ustedes la vigilará. Yo me avergüenzo de ser contado entre ellos, porque no soy digno, siendo el último de ellos y un aborto. Pero por la misericordia recibida soy alguien, si alcanzo a Dios. Los saluda mi espíritu y la caridad de las iglesias que me han recibido en nombre de Jesucristo, no como un transeúnte, porque los que no caían en camino que hago en carne, se adelantaron de ciudad en ciudad. Entonces acá él da estos detalles de que la gente de muchas ciudades, muchos cristianos lo iban a visitar a él, ¿no? Y también que él no se considera digno de ser como hijo de Dios o estar entre medio de esta comunidad, sino que lo es por pura gracia, ¿no? Y al mismo tiempo, dice, él abandona a su iglesia, de la cual era pastor, pero dice que le deja entonces ahora por pastor a Jesús, y vuestra caridad la vigilará. Es decir, está invitando a los cristianos de Roma a tener presente a la comunidad que queda sin pastor ahora, y que ellos también velen por ellos, que no los abandonen. Les escribo esto desde Esmirna, por medio de efesios dignos de ser llamados bienaventurados. Está conmigo, junto con muchos otros, Croco, nombre tan apreciado para mí. Acerca de los que se han adelantado desde Siria a Roma, para gloria de Dios, creo que lo habréis reconocido. Háganles saber que estoy próximo, porque todos son dignos de Dios y de ustedes. Conviene que lo alivien en todo. Les he escrito esto 9 días antes de las calendas de septiembre. Adiós, hasta el fin, en la paciencia de Jesucristo. Entonces, Ignacio, obviamente, él no escribió las cartas. Siempre se dice que él escribió las cartas, pero los que escriben generalmente son escribas o personas que saben y que se dedican a eso, ¿no? Entonces dice que son efesios dignos de ser llamados bienaventurados. Seguramente eran otros cristianos que escribían las cartas por él y él dictaba lo que tenían que escribir. Y esto es sumamente común. Incluso el apóstol Pablo mismo podría haber hecho esto en alguna de sus cartas o algunas otras de las epístolas que tenemos en la Biblia, ¿no? Él escribe 9 días antes de las calendas de septiembre. Esto quiere decir 9 días antes del primer día de septiembre. 9 días antes de mi cumpleaños. Entonces, bueno, y avisando que él está en su viaje, ¿no? Y obviamente pidiendo que ellos no intervengan. Bien. Poco se sabe sobre los detalles de la muerte de Ignacio, aunque los historiadores concuerdan en que finalmente encontró su destino devorado por las fieras en un coliseo romano. Sobre él, o sea, sobre su final o su destino, pidió noticias a los filipenses el entonces obispo de Esmirna, Policarpo, quien luego seguiría la suerte de su amigo al enfrentar uno de los martirios más recordados por la iglesia antigua. Que no lo vamos a ver hoy, por supuesto, pero lo vamos a ver la próxima vez. Donde también tenemos este segundo martirio, que es uno de los más recordados. El de Ignacio, por sus cartas, camino al martirio, y el de Policarpo también, por toda la enseñanza que dejó y el testimonio que hay acerca de su propio martirio, que los cristianos mismos escribieron el acta sobre lo que pasó allí. Bien, acá tenemos otra imagen más antigua, posiblemente hecha sobre una pared, sobre cómo
había muerto Samuel. Ignacio, ¿no? Él fue devorado por las fieras. Bien. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Una pregunta? Gran fe. Gran fe, sí. ¿Algo más? Algo que para mí es importante es poder ver cómo es que Dios está detrás de estas personas, porque si no, no hay realmente ser humano capaz de soportar estas cosas. Todo un viaje donde no solamente, por ejemplo, imagínense una persona que se entera de que tiene una enfermedad terminal, ¿no? No solamente esa noticia es triste, sino todo el camino a seguir, o si le quedan 6 meses de vida, todo ese camino es súper difícil, porque uno sabe que está caminando hacia su final. Sin embargo, en todo su camino, él estaba valeroso y tenía sus convicciones tan firmes que solo Dios podía estar detrás de esta persona. Aunque muchas veces lo que se hace con los mártires es exaltarlos como una especie de superhéroes, como que son superhumanos y supercapaces, en realidad en los mártires, que son personas como cualquiera de nosotros, pecadores, ellos mismos no reconocen en sí mismos grandes dones, sino que completamente reconocen y confiesan su indignidad. Ellos confiesan que no son valientes por sí mismos, sino que está Cristo mismo y que está el propósito de Dios detrás de ellos. Sin embargo, Pablo, ¿cómo es fácil para el ser humano poner en la posición de Dios a personas que no son tan admirables, ¿no? Son admirables para nosotros, más aún para la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que efectivamente los eleva a una categoría de intermediarios frente a Dios, como Cristo, ¿no? Exacto. Una de las cosas que aparece, por ejemplo, en el comentario de Lutero sobre el primer mandamiento en el Catecismo Mayor, cuando él habla de que debemos confiar en Dios por sobre todas las cosas y solo confiar en Él, y él pone en evidencia muchas de las prácticas romanas, y como mencionaba también anteriormente, muchas de estas obras de los mártires fueron mal interpretadas, y los mártires para muchas personas fueron terminando siendo ídolos, ¿no? En el cual terminaban siendo, como dice Mandy, mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Siendo que ese lugar solo lo ocupa Jesucristo, ¿no? Y incluso los mismos mártires confesaron a Cristo como el único mediador, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lutero dice que, por ejemplo, en la Edad Media la gente invocaba a los mártires como, por ejemplo, invocaban, dice, a San Lorenzo, que murió asado en la parrilla, para el dolor de muelas. Tenían dolor de muelas, entonces invocaban a este mártir, y así. Entonces, así como hoy en día mucha gente tiene algún santito o alguna cosa que lo invoca para, por ejemplo, a mi mamá, ya voy a aprovechar que está acá, le hago un chiste, le digo que ella le decimos San Cayetano, porque cuando nos encuentran no haciendo nada, nos manda a trabajar. Entonces, San Cayetano es el santo del trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo le hago bromas a ella con eso. Devuélveme lo que se me perdió. Así que bueno. Así como, gracias Mandy por el comentario. No, pues si ellos están igual que nosotros. Están en Argentina. Gracias Mandy por el comentario, es muy oportuno. Recordar que nosotros así podemos estar hasta con... que lo importante es ver la obra de Dios sosteniendo a su iglesia detrás de estas personas, ¿no? Por eso dice Jesús entonces, para ir en conclusión, yo los haré descansar, ¿no? Así decía Ignacio, cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con Él resucitaré en libertad.
es que naturalmente nosotros, como seres humanos, somos esclavos del pecado, de nuestra carne, de la sociedad y de todas las cosas que nos rodean. Hoy somos esclavos de un virus y también somos esclavos del diablo, ¿no? Pero en Cristo somos libres de todo esto, porque como hablábamos en su ascensión, Él fue quien llevó cautiva la cautividad. Ya no tienen verdadero poder y dominio sobre nosotros ni el pecado, ni la sociedad, ni los virus, ni el mismo diablo tiene la última palabra sobre nosotros, sino que es Cristo mismo. Y aquel que nos llamó también nos sostendrá, porque Él es el verdadero fiel, ¿no? Entonces, aunque vivimos en un mundo cautivo, hermanos, vivimos en la libertad del Evangelio. Y Dios nos va a sostener en cualquiera que sea la prueba que nos toque vivir, sea enfermedad, sea problema económico, sea incluso la muerte. Incluso en la muerte, Dios mismo nos sostendrá para llevarnos a su resurrección. Entonces, por hoy vamos a terminar hasta aquí. Vamos a seguir viendo más adelante otros ejemplos, pero podemos ver, lo importante es que podamos ver la marca de la cruz de Cristo, cómo acompaña siempre a su iglesia, especialmente en los momentos más duros y más difíciles, ¿no? Y cuán consolador es saber que tenemos un Señor que no importa cuán crítica sea nuestra condición en nuestra vida, cuánto nos persiga el pecado, cuánto nos persiga la sociedad, cuán oprimidos seamos por el gobierno, ellos no tienen la última palabra, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él nos ama, y Él nos ha hecho parte de su iglesia, y Él nos sostendrá también hasta la vida eterna junto con Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. 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 ¿Qué es lo que dice ahí? Que la paz de Dios sorprenda todo lo que... Oremos, estimados hermanos. Oremos. Oremos, oremos. Por Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, Dios de gracia, nuestro Padre Celestial, tu misericordia nos acompaña todos los días. Sé nuestra fortaleza y nuestro sostén en medio de los cambios agotadores de este mundo. Y al final de la vida, concédenos el descanso prometido y la plenitud del gozo de tu salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora sí los invito a unirse a la oración de la iglesia. Al roguemos al Señor, respondemos: Señor, ten piedad. Oremos. Señor misericordioso, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos la gracia suficiente para nuestras necesidades y para todos aquellos por quienes oramos. Dios nuestro y Rey nuestro, así como una vez tu pueblo te recibió con alegría, abre nuestros corazones para regocijarnos en tu venida y para que podamos encontrarte en tu palabra y sacramento para el perdón de nuestros pecados y el fortalecimiento de nuestra fe. Ayúdanos a bendecir y exaltar tu nombre ante las naciones y a declarar tu salvación ante las generaciones que vengan, proclamando que tú eres un Dios lleno de gracia, misericordioso y que abundas en amor constante. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Misericordioso Dios y Señor, tú eres bueno para con toda tu creación. Continúa bendiciendo a tu iglesia y proveyendo fieles pastores para que prediquen y enseñen tu palabra. Envía también obreros a la iglesia para que sirvan en tu nombre. Haz que nuestro testimonio ante las naciones sea audaz, valiente, y ayúdanos a actuar con amor hacia nuestro prójimo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Señor, nuestro Creador, de ti vienen todas las cosas, y hacia ti son dirigidas. Proporciona a nuestra nación líderes fieles,
que escuchen tu ley y que cumplan tu ley, que así protejan y defiendan a los ciudadanos, que preserven el precioso don de la libertad y que nos inspiren a usar nuestra libertad con honor. Haznos conscientes de la herencia que nuestros antepasados le han dado a esta tierra y guíanos para ser fieles en nuestra administración de todos los recursos que nos has provisto. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios sabio y generoso, eres un Dios de la verdad, y en ti no hay mentira ni engaño. Ayúdanos a deleitarnos en tu ley, a amar todo lo que es bueno, verdadero y correcto, y a buscar estas cosas. Ayúdanos a librar la guerra contra nuestro viejo Adán que habita en medio de nosotros. Restáuranos cuando nos apartemos de tu palabra y perdónanos cuando cedamos a las tentaciones del diablo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Señor compasivo, nuestro Dios, no sufrimos solos el dolor y las aflicciones de esta vida, sino que los vivimos en tu gracia y somos sostenidos por tu misericordia. Danos infinitas gracias, te damos, porque has estado sosteniendo en cuerpo y alma a nuestra hermana Angélica y a toda su familia. Gracias por su testimonio, al alabarte por tu cuidado bondadoso y paternal. Gracias también por el don de la vida y porque pudimos celebrar esta semana un año más de vida de nuestro hermanito Cristóbal. Así también, oh Señor, escúchanos en nombre de todos los enfermos de nuestra comunidad, de aquellos que sufren, de los que están afligidos, aquellos a quienes la muerte los acecha de cerca. De acuerdo a tu santa voluntad, líbralos de sus aflicciones y dales a todos tu fortaleza, paciencia y esperanza, para que puedan perdurar hasta la vida eterna. Ten compasión de nosotros y de ellos, y expulsa esta peste de nuestra tierra. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Padre amoroso, has ocultado tu grandeza de nuestra sabiduría y has dado a conocer tus caminos a los niños. Guíanos para llevar a nuestros hijos a las aguas del santo bautismo, para criarlos en el temor y la amonestación del Señor, y para conocer el perfecto descanso y la paz dentro de tus brazos amorosos. Preserva unidas a nuestras familias, a los matrimonios en el amor sacrificial de Cristo por su iglesia, a los padres para que sean resplandores de tu gracia en la crianza de sus hijos, a los hijos para honrar a los padres, así como Cristo como hijo te honró a ti. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios bondadoso, tú nos has invitado a venir ante ti con las pesadas cargas de nuestra vida, para que podamos encontrar descanso y paz solo en tu misericordia. Defiéndenos y ampáranos, especialmente a las viudas. Sostén a las embarazadas ahora y en la hora de alumbramiento. Brinda alivio a los que luchan. Abastece a los necesitados. Da esperanza a los que están en temor y dale paz a aquellos que están ansiosos, para que podamos ser liberados de toda adversidad y llevados a la vida eterna, donde nos uniremos a los santos de antaño en tu presencia para siempre. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Padre celestial, Dios bondadoso, al acercarnos a la mesa que tu Hijo ha puesto, concédenos fe y arrepentimiento para que podamos recibir con alegría y acción de gracias su cuerpo en este pan y su sangre en esta copa. Concédenos de tu Espíritu Santo para que lo que hemos recibido con nuestros labios podamos guardarlo en santidad de vida, pero especialmente mantén la fe de aquellos que estamos lejos en el sacramento por causa de la pandemia. Permite que pronto estemos juntos otra vez en tu mesa de amor. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Y todas estas cosas, bendito Dios y Señor, te rogamos que nos concedas de acuerdo a tu santa bondad y voluntad misericordiosa, por la cual sostuviste a tu iglesia de todos los tiempos, a tu pueblo de Dios, a tus santos mártires. Y te pedimos por el bien de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, y quien es siempre y para siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén. Bien, hermanos, para finalizar, los invito a entonar este canto que se llama Omnipotente Padre Dios y que habla sobre la fe de nuestros padres. Omnipotente Padre Dios, danos la fe del Salvador, que de los padres fue sostén en los momentos de dolor, hasta la muerte en Cristo esté nuestra esperanza y nuestra fe. Danos la fe que dio poder a seguidores de la cruz, en cumplimiento del deber, dieron su vida por Jesús, hasta la muerte en Cristo esté nuestra esperanza y nuestra fe. Danos la fe que dé valor para enfrentarnos con el mal, y por palabra y por acción buen testimonio siempre dar, hasta la muerte en Cristo esté nuestra esperanza y nuestra fe. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra oración de la tarde, en el día de hoy. ¿No te veis tú? Chao, chao. 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 Chao, Olivia. Calladita, calladita. Ahí está. Chao. Chao, Olivia. Mira, Chao, Olivia. ahí está la tía Miriam. Hola. ¿Te va a ir a su casa después o no? ¿Y pues se va a venir a quedar aquí? Olivia. Sí. No, dice que no. Chao, chao. Bueno, chao, decirle. Dale un besito. Dale un besito. Chao, chao. Chao, preciosa. Chao. Chao, chao. Nos vemos, que descansen. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Adiós, señora Carmen, que Dios le cuide. Chao. Chao. Chao, Carmencita. Chao. Chao.
Chao. Chao. Chao. Gracias. Sí. Chao.